Muy buenos días a todos. Le estamos dando un par de minutos para que las personas sigan ingresando. Mil gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio que periódicamente realizamos para o construimos para todos ustedes. Bienvenidos a Talks for Co. Hoy en específico va a tratar de cómo identificar y mitigar el riesgo estratégico en su organización. Y ese riesgo estratégico está orientado a el menoscabo de la estrategia del negocio y del cumplimiento de esas metas e indicadores de nuestros negocios. Queremos que puedan aprovechar al máximo este espacio y conocer de la mano de un experto y amigo de Colcop la diferencia entre lo que es el riesgo estratégico y los demás existentes, la defensa para esas estrategias deliberadas y emergentes, lo que significa la emergencia estratégica y la planificación y control estratégico. Desde Colcop, como les decía, hemos trabajado de la mano con ustedes, los asociados, en propender siempre por la aplicación y crecimiento, enriquecimiento y fortalecimiento de esas mejores prácticas. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer nuestra industria, con herramientas que les permitan a ustedes ser más competitivos y llegar a lo que todos queremos, preferencia del mercado. Por ello, su presencia en este Talk Colcop es la aceptación de que estamos alineados en esos objetivos que o perseguimos juntos y de esos contenidos y conocimiento que se esmera Colcop en llevar a todos ustedes para que juntos logremos ese fortalecimiento y preferencia de las empresas asociadas a Colcop como exponentes de esas mejores prácticas en las diferentes gestiones. Y tenemos que, pues, la gestión de riesgo es una gestión transversal a toda su organización. Entonces, el estar aquí es estar alineados en la consecución de ese objetivo, por lo cual, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, quiero darle las gracias a nuestro invitado, ¿sí? Que nos va a acompañar hoy. Álvaro es amigo de Colcop, como les decía, porque hizo parte de una empresa asociada y ahora se dedicó a enriquecer y a llevar su conocimiento y su experiencia
a diversos sectores, entre ellos a los asociados de Colcop. Álvaro Pisa es magíster en gestión integral del riesgo, es administrador de negocios internacionales, tiene estudios de alta gerencia en riesgos, tiene experiencia y certificación en normas de calidad y gestión y gerencia internacional de riesgo. Ha trabajado, como les decía, en importantes organizaciones del país, una de ellas asociada a Colcop, y nos ha acompañado en todo este proceso de la construcción de la certificación para los asociados, para nuestra industria, para esas mejores prácticas, y hoy pues va a compartir con nosotros sobre el riesgo estratégico en las organizaciones. Entonces, sin más preámbulos, Álvaro, bienvenido, un aplauso virtual y te dejo con nuestros asociados, con nuestros asistentes, sin antes decirles que, por favor, sus preguntas, si quieren, vayan colocándolas en el chat o al final tenemos un espacio para que a viva voz puedan realizarlas. Álvaro, bienvenido. Doctora, mil gracias por su invitación. Muy buenos días a todos. Espero tengan una excelente mañana. Sin más preámbulo, como lo mencionaba la doctora Gloria, el día de hoy vamos a hacer una navegación por este tema del riesgo estratégico, con el ánimo de hacer conciencia frente a la capacidad que tenemos como organizaciones, como industria, de incidir en la economía del país y, por supuesto, en crear valor en cada una de sus organizaciones. Sin más preámbulo, entonces daremos inicio a nuestro espacio. La temática que vamos a trabajar durante este rato será conversar un poco sobre la contribución de la industria del BPO a la economía colombiana, riesgo estratégico y su origen, el riesgo estratégico versus otros riesgos y la gestión del riesgo estratégico cuando vamos a hablar de la administración. Este es un espacio dirigido a todas las líneas estratégicas de alto nivel, primera y segunda línea de defensa también. En este orden de ideas, demos inicio entonces a la contribución de la industria BPO en la economía colombiana como una reflexión a lo que representa la industria como tal al país. Y acá tenemos unos datos que quiero poner a su disposición para hacer una pequeña introducción del valor tan inmenso que tiene tanto el tema que vamos a tratar como sus organizaciones propias. Estos son unos datos que nos emite el Programa de Transformación Productiva del 2016, donde hicieron una proyección aproximadamente a 15 años y hablaban sobre la producción bruta de la industria, el valor agregado de la línea del BPO, de la industria como tal, la participación del PIB en Colombia, donde empezamos a ver unos crecimientos importantes. También en la parte derecha podemos ver crecimiento anual compuesto para todos los participantes en la industria, donde podemos también ver en la parte inferior unos incrementos en los EBITDA de los participantes y jugadores propios en la industria. Y asimismo, entonces, la puesta en marcha del gobierno nacional es posicionar a Colombia como uno de los 25 principales proveedores de servicios BPO. Es completamente conocido para ustedes que la industria es exportadora de servicios, tanto presta servicios locales como tenemos clientes pues extranjeros que nos contratan por nuestra excelente calidad. Tenemos una participación en el Producto Interno Bruto del 3.4%, en exportaciones de 2.500 millones de dólares en servicios, 580.000 empleos de alta calidad gracias al talento y la incorporación de nuevas tecnologías. El sector tiene un potencial crecimiento del 13% a corto plazo y del 15% a mediano plazo, con la premisa de cualificar y retener nuestro talento. Entonces, estos son unos datos muy amplios, muy rápidos, para que podamos darnos una idea
de nuestro compromiso y de nuestra participación en la economía colombiana. Entrando en materia entonces, tenemos el riesgo estratégico, donde vamos a hablar un poco sobre el origen y algo de definiciones. El riesgo estratégico será la posibilidad de ocurrencia de cualquier evento, bien sea interno o externo, que pueda afectar misión, visión, objetivos y demás lineamientos de alto nivel. También otra definición académica es cualquier afectación de objetivos de las organizaciones, limitando o impidiendo el logro de resultados estratégicos. Más allá de estas definiciones, es importante devolvernos un paso a esos riesgos estratégicos, entendiendo que los riesgos estratégicos nacen a partir de la planeación estratégica. Pero hay un paso previo que es esa pequeña... ese diagrama que tenemos en la parte derecha donde hablamos del pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico tiene una función primordial en toda la definición de compañía, porque a partir de ella, si se hace de manera juiciosa, van a salir planes aterrizados, cumplibles, y esto parte de dos dimensiones. La primera de ellas es el análisis y la segunda es el pragmatismo. El análisis es tener la capacidad como organización de entender cuál es la teoría organizacional que acompaña su propia industria, su propio negocio, su propio enfoque como tal, si es una línea de cobranzas, de servicios, de administración de cartera propia. Hay que entender muy bien cuáles son los lineamientos teóricos y los estudios organizacionales que permiten apalancar nuestra propuesta de valor, nuestra cadena de valor, lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes, stakeholders, todos los que participan en la estructura organizacional. Por otro lado, tenemos el pragmatismo, que viene apalancado del análisis y ya es empezar a materializar lo que hablamos de planeación estratégica y, por supuesto, la administración estratégica. Pero hay un componente súper clave que es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento participa constantemente de parte de los líderes de la sección de decisiones, porque si ellos se quedan con el conocimiento y no comparten tanto sus ideas, su visión, la consecución de su misión, pues seguramente las demás líneas, bien sean operativas, tácticas, que acompañan la labor, pues no van a tener claridad de el por qué se están definiendo esos planes estratégicos. Entonces, esa gestión de conocimiento, no solo de temas técnicos, sino del por qué, para dónde va la organización, son fundamentales. Este claramente es el origen del riesgo estratégico y está centralizado en la gestión del conocimiento, del pensamiento estratégico, como les menciono. Si existe ausencia de liderazgo estratégico, estas dimensiones no va a ser posible ejecutarlas y va a ser muy complicado definir planes bien estructurados con bases sólidas que permitan llevar a una ejecución medible, alcanzable. Como saben, hay unas metas, indicadores que se ejecutan, que se llevan a cabo, que se definen en unas metodologías SMART que todos conocemos, que pues no vamos a profundizar en ello, sino es la importancia de que esos elementos sean contenidos en las estrategias que proponemos. Una de las grandes oportunidades que ofrece el riesgo estratégico es generar crecimiento a partir de esos riesgos estratégicos, porque de por sí la planeación estratégica en muchas ocasiones consiste en tomar riesgos para crecer, para tener mayor participación en el mercado, para internacionalizarse, para regionalizarse, para tomar nuevas tecnologías. Sabemos que todos esos cambios, cuando son de alto nivel, cuando son para el crecimiento de la organización, generan incomodidad al interior de la organización y es tomar riesgos, porque puede entrar en riesgo negocios que están bien y por un cambio de tecnología podemos tener problemas. Entonces, todo esto lo podemos hacer por medio de algunas metodologías como es PESTEL, donde hacemos análisis político, económico, social, de la tecnología, del entorno ambiental y legales que nos permitan tener una visual general
de todo lo que está pasando para saber hacia dónde tomo las decisiones. También tenemos pues las matrices DOFA que nunca pasarán de moda, donde evaluamos debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y esto hace parte de los planes, no solo de lo que yo le dicto a toda la población de mi organización, como desde el gobierno corporativo, sino lo que realmente puedo alcanzar y que eso sea medible y lograble. También tenemos una sección importante que son los pronósticos. Los pronósticos juegan una parte relevante cuando hablamos de estudios organizacionales, cuando hablamos del análisis, porque es lo que nos va a decir qué tan cerca estoy, qué tan riesgoso estoy, y pues más adelante vamos a tocar el tema, pero también entra un aspecto, un concepto que es el apetito de riesgo. Entonces, con esos pronósticos sabemos qué tanto nos exponemos como compañía. En la parte final, pues podemos observar que todo esto que acabo de mencionar, pues va alineado con una misión, una visión, unos valores fundamentales de la organización, y los riesgos se empiezan a gestionar desde que se presente una estrategia no alineada, que haya una ejecución de una estrategia no adecuada y que la estrategia escogida no sea la que realmente le conviene a la organización. Entonces es una integridad de conceptos, de elementos, de muchas herramientas, de mucha información que hace parte de esa línea de alta dirección que está en sus manos la toma de decisiones y la definición del planeación estratégica. Ahora vamos a ver un poco sobre el riesgo estratégico versus los demás riesgos. Entonces, los riesgos estratégicos son prácticamente las piedras angulares para la transformación, según lo que nos dice Deloitte, que es uno de los entes, digamos, regulatorios, mandatorios, que nos invita a las buenas prácticas y nos dice, mire, nosotros tenemos un gobierno corporativo que hace vigilancia, asegura que la estrategia sea ejecutada a partir de una visión orientada a la organización, concertada en unos valores que se integran a la cultura corporativa, y esa cultura debe estar siempre enmarcada en el logro, sí, pero también en el riesgo, en el control, porque de lo contrario, si no se respira ambiente de control y de riesgo en la organización, es muy fácil caer en no darle importancia a situaciones que podrían estarme dando alertas importantes frente a situaciones que me puedan desviar de los objetivos. Importantísimo tener en cuenta que la estructura de datos, la analítica y la tecnología, pues en los tiempos modernos están jugando un papel muy relevante para poder conseguir los objetivos. De hecho, parte de los objetivos es la digitalización, la automatización, el uso de nuevas tecnologías, la prueba de nuevos modelos, los chatbots, las cobranzas inteligentes en la parte de servicio y ventas, tener esa porción tecnológica, pero también ese adecuado mix con la parte del factor humano. Entonces, todo empieza a volverse integral, pero fijémonos en la parte, en la pirámide, donde tenemos una cantidad de riesgos en el centro, ¿cierto? Tenemos el riesgo operativo, la seguridad de la información, el riesgo financiero, seguridad y salud en el trabajo, continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Pero la parte superior siempre me va a estar diciendo, mire, el riesgo estratégico, riesgos debe permanecer en todo momento desde el control interno, desde la gestión del riesgo en todas las dimensiones, pero en la parte derecha vemos cuál es el factor principal que hace diferenciar al riesgo estratégico, y es que el riesgo estratégico en su naturaleza es un riesgo que es destructor de valor. ¿Por qué? Porque genera pérdidas económicas, pérdidas de cliente, es un tema se me va la palabra, de reputacional, donde fácilmente un mal movimiento en el riesgo estratégico, en la planeación estratégica, me puedo quedar sin clientes, puedo entrar en temas legales, pueden entrar malas prácticas y eso puede realmente acabar
la compañía. Entonces acá estamos hablando de factores de riesgo que ponen en evidente emergencia la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, por último, para mencionar, pues aparecen las líneas de defensa, donde, como les decía, esto es un tema de todos como compañía y que participan desde los dueños de proceso, que son nuestra primera línea de defensa, el gestor de riesgo, que es quien está recogiendo toda la información para dar tratamiento a esos eventos, a esos riesgos, y una junta, un gobierno corporativo para una rendición de cuentas, que sería nuestra tercera línea de defensa, por medio de las auditorías, por medio del oficial de cumplimiento. Bien. En esta lámina, que también es un material definido por Deloitte, que se vuelven como unas líneas de ruta, podemos ver dimensiones de la planeación estratégica y las primeras etapas de identificación y la mitigación del mismo, porque en cada una de ellas hay acciones que me permiten identificar, como también acciones que me permiten actuar. Entonces tenemos la planeación estratégica definida, un desarrollo de la estrategia, el diseño como tal de los objetivos, entendiendo que en la planeación estratégica podemos tener 3, 4 hitos como máximo, ¿cierto? Pero cada uno de ellos empiezan a integrarse con todas las áreas, unidades de negocio, cuál es su participación en esos planes estratégicos. Y cada uno empieza a tener una responsabilidad, cada uno empieza a generar unos planes de trabajo, unas actividades que en el tiempo deben ser medibles. Nuevamente volvemos a los temas de los indicadores, medibles, con metas mesurables, que todos estén respirando esa planeación estratégica. Luego tenemos la parte de la ejecución como tal, que ya es la puesta en marcha de esas actividades, y la información, como lo mencionaba, la analítica, los sistemas de información, la tecnología, empieza a nutrirme de todo lo que está pasando, a retroalimentarme para poder hacer los ajustes por medio de comunicación y reporte a la alta dirección. Allí pues hay toma de decisiones para saber si seguimos con los planes, si hacemos ajustes, si detenemos de acuerdo a la situación de mercado que se esté presentando. Beneficios que todas las organizaciones reciben a partir de esta toma de conciencia: garantizar el retorno de la inversión, reducir la tasa de materialización del riesgo de fraude. El control es un factor predominante. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto, ¿cierto? Entonces todos, si tenemos indicadores desde lo que hago, a quién le presto el servicio, modelos de control interno que me permitan llevar a cabo procesos juiciosos, que yo tenga conciencia de quién me entrega, qué proceso, a quién le entrego, pero además tengamos presente, auditorio, que en la medida en que yo defina planes estratégicos, también debo tener el plan B, porque acá viene a jugar, ya lo mencionaba antes, por ejemplo, la continuidad de negocio. Y continuidad de negocio no solamente habla de que se me cayeron los sistemas y yo actúo, reacciono, los backup, los servidores alternos, etcétera, etcétera, sino en caso de que una estrategia no me esté funcionando, ¿cuál es mi siguiente estrategia? Mi estrategia que respalda, pero yo no me detengo, ¿cierto? Entonces, los invito a todos a que las estrategias que definamos como equipo desde la alta dirección tengan ese respaldo de qué hago yo si una estrategia no funciona, ¿cierto? Porque, digamos, los hitos planteados por la alta dirección pueden ser a 2 años, por ejemplo. No necesariamente las planeaciones estratégicas son a 1 año, pueden ser a 2 años, y eso es el camino, y eso es para donde vamos, y eso es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Y las estrategias que definimos de mandos intermedios para contribuir a tal planeación, pues deben tener planes B, porque no podemos parar. La planeación estratégica puede tener ajustes, pero el rumbo no va a cambiar. Puede cambiar la línea de negocio que yo ataco, pero no necesariamente va a cambiar su naturaleza, mientras que quienes ejecutamos en las líneas de segunda línea, primera línea, sí debemos tener planes B.
Entonces, esto, como les digo, esto es más un recorrido, una navegación, pero con la intención de crear conciencia a todos, de empezar a construir dentro de sus equipos con todos los integrantes de ellos. Acá tenemos una información bien importante de cómo llevar a cabo, ¿cierto? Cómo llevar a cabo algunos de esos modelos para yo poder mitigar los riesgos estratégicos. Entonces, cuando yo la estoy definiendo, debería en lo posible acudir a la generación de pruebas de estrés, hacer cambios controlados, hacer Champion Challenge en todas las propuestas que se hagan, sobre todo si tienen impacto operativo, de tal manera que no afecte los canales principales, pero que también esas prácticas, esos challenge, yo incluya elementos que me permitan hacer medidas realmente equilibradas, porque si yo hago el challenge con una cartera que realmente no va a ser el grueso, un cambio de tecnología, por ejemplo, si pongo a gestionar un grupo de agentes con la nueva tecnología, pero no les boto el total de presión que lleva la intensidad, la cantidad de usuarios que pueden estar conectados, pues en realidad no son pruebas que realmente me arrojen resultados verídicos. Y cuando salgo a la marcha con resultados que supuestamente están debidamente probados, pues se me cae la plataforma, entra en riesgo el cliente, incumplo ANS, incumplo los KPIs. Entonces, en ese orden de ideas, estas pruebas de estrés, estos tests, estos challenge deben ser muy controlados, demasiado controlados de parte de los que lo realizan. Tenemos por otro lado todo lo relacionado con la planificación de escenarios. La planificación de escenarios, acá como pueden ver, yo tengo la combinación del DOFA que les mencioné inicialmente con el PESTEL, que también hice referencia, y los pronósticos. Resulta que yo los escenarios los puedo medir, y esto está muy alineado con lo que les mencionaba de la definición de estrategias emergentes, ¿no? Que puedan respaldar toda la caída de otras estrategias. Porque si yo hago una planificación de escenarios, estoy contemplando el what if. ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo acudo a menos agentes, si hago una reducción de intensidad? ¿Qué pasaría si yo no tengo a toda la población remoto, sino que hago un mix? Pensando en temas de pandemia, pensando en los nuevos retos que nos trajo la economía mundial, de hecho. Entonces, esa planificación de escenarios me debería llevar a poder tener total tranquilidad de hacer ejercicios que yo le pueda demostrar a alta dirección de que estoy cubierto, de que no estoy poniendo en riesgo el negocio, que los ingresos no se van a ver afectados. Por último, tenemos el juego de guerra. Esto es bien interesante porque es cuando estoy mirando todo el tiempo hacia afuera, cuando tenemos un negocio en común, varios jugadores de la industria y nos miden, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿qué está haciendo el otro que no estoy haciendo yo? ¿Por qué al otro le va mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezo a nutrirme de prácticas. Entonces, la empresa tal hizo esta estrategia, pues automático, y le está funcionando, pues haga la misma práctica y realice. Sin embargo, esto podría llevar a que las organizaciones son todas diferentes. La planeación estratégica de todos es diferente. Todos participamos en una misma industria, pero no todos tenemos los mismos intereses. No todos queremos lograr tener la misma participación en el mercado. Unos quieren irse a prestar servicios a otro país, otros quieren ser los mejores localmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos juegos de guerra porque pueda que la estrategia que le funciona al uno no necesariamente le funcione al otro y puede resultar más crítica la cura que la enfermedad. Entonces, en todos, en estas tres dimensiones que proponemos el día de hoy, hay que tener mucho cuidado.
hay que mirar la competencia, pero que hay más bien que ser muy consciente en la autoevaluación que realizamos, en los assessments que hacemos al interior, en todos los niveles, en constante comunicación con todos los líderes, y estar retroalimentando todo esto. Y cuando digo estar retroalimentando todo esto, pues se abre un nuevo escenario. Este escenario es una propuesta muy interesante que es con lo que les quiero prácticamente dar un alcance interesante a esta charla. Esta lámina nos integra toda la organización. Acá estamos todos los que participamos en ella. Tenemos una planeación estratégica, ¿cierto?, que nos define, acá podemos ver algunos colores, unas dimensiones. Las azules nos van a hablar de las actividades clave, tomas de decisiones. La primera línea de defensa, el amarillito quemado, y la segunda línea de defensa, el amarillito más pálido. Entonces, todas las actividades de planeación estratégica, pensamiento estratégico, gestión del conocimiento, que les hablé hace un momento, va a estar condensado en el Balance Scorecard. Ese cuadro de mando de alto nivel que nuestros líderes están monitoreando todo el tiempo y están revisando, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Cierto? Y eso a su vez tiene una gestión de riesgo corporativo ahí inmersa, porque todo el tiempo, si hicimos una planeación estratégica juiciosa, sabemos que riesgo participó en ella y riesgo dijo, oiga, usted se va a se va a internacionalizar, pero es que una de sus estrategias es cobrar los domingos, pero en tal país no dejan cobrar los domingos. Entonces, ese tipo de cosas, si no metieron a riesgos, pues seguramente no hubo alguien que les levantara la mano y no les hiciera caer en cuenta de esos aspectos que después posiblemente puede desviar los resultados. Por otro lado, tenemos las líneas de negocio, el core de negocio. Mientras tenemos actividades de planeación estratégica, pues tenemos actividades usuales. Entonces tenemos las líneas de negocio que están con los clientes, que están generando ingresos, que están con toda la parte del talento humano, la rotación, la capacitación, la formación y todo un sistema integrado en función de ello, ¿sí? Tenemos luego todo lo relacionado con normas, metodologías. Entonces tenemos la ISO, tenemos todo lo que es COSO con respecto de la ISO 31000, que es de riesgos. Tenemos los sistemas de gestión de riesgo empresarial, que es el ERM. Tenemos los sistemas integrados de gestión, que ese lo conocemos todos muy bien. Y ese es bien importante porque allí tenemos procesos, indicadores, y lo que reza ese sistema integrado de gestión, pues debería ser la ruta de trabajo de todos. Entonces acá es donde empieza, tenemos adecuadamente nuestros procesos documentados, tenemos políticas consistentes que me permiten tomar decisiones y no dejar cosas ambiguas que puedan exponer a la organización. Tenemos normas como la COPC, que cada vez se pone como más a la vanguardia y se convierte en un jugador importantísimo. Ya pues las compañías quieren que su personal esté certificado en él. Tenemos los sistemas de control interno. Y por supuesto un tema que habla mucho de la tecnología son las habilidades en Scrum, todas las metodologías ágiles, ¿cierto? Entonces todo eso que tenemos en esa cajita hace parte de lo que me ayuda a definir rutas de trabajo, lo que me ayuda a definir indicadores. Los indicadores son claves en todo momento. Los indicadores deben tener tolerancias. El riesgo, uno de los aprendizajes chéveres de este tema es que el riesgo no es ni blanco ni negro. Hay que llevar a las organizaciones, a las personas a pensar de una manera quitándose hitos, quitándose cosas que realmente no nos dejan avanzar. Y hay muchos indicadores que pueden estar en una zona gris, que el máximo chéverísimo, pero el mínimo pues puedo aguantar un poco, y es cuando entro al tema del apetito, cuando las organizaciones definen la cantidad y tipo de riesgo que está dispuesto a asumir para alcanzar objetivos estratégicos. Y aquí empieza a tener mucha
importancia la analítica del riesgo, las probabilidades y la estadística, entendiendo que, devolviéndome a lo que les estaba comentando, esos puntos de qué pasaría si, esos escenarios deberían tener unas probabilidades de ocurrencia, de éxito, para poder saber si con ese resultado y con el apetito que he definido desde la alta dirección, sabemos que el apetito es desde la alta dirección, yo me puedo mover o yo puedo proponer. Entonces acá las conversaciones se empiezan a volver un poco más nutridas con la alta dirección. Hablo de las líneas de gerentes, directores, supervisores, coordinadores. ¿Qué tanto propongo yo como jugador que realmente me ponga cuidado la alta dirección y diga esa estrategia va porque estoy alineado al apetito? Por eso es tan importante que todos trabajemos como un sistema integrado. Luego de que yo tengo todo esto, vengo con los riesgos emergentes. Esta cajita es supremamente valiosa para la conversación de hoy porque es una de las principales razones y causas de que la planeación estratégica tenga desvíos y que tengamos lamentos a fin de año. Una de los principales objetivos de esta charla por la fecha es que estamos en un punto clave del año. Estamos a mitad de año, ya vamos a empezar a evaluar en qué vamos a empezar a medir a algunos de nuestros colaboradores por resultados y posiblemente van a decir, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el objetivo? ¿No has avanzado? ¿No me has levantado la mano? Y pues muchos de nosotros, en muchas ocasiones, sin el ánimo de excusarnos, pues decimos, pero tú sabes más que nadie todo lo que ha pasado durante este medio año. Entonces, riesgos emergentes. Todos los días, a toda hora, nos enfrentamos a ellos. Caídas del sistema, borrón y lo de habeas data, tenemos implementaciones, me quitaron el cliente, me bajaron las tarifas, la rotación se subió, etcétera, etcétera, etcétera. Los indicadores de los call center, el TMO alto, el average handle time, el right party contact, etcétera, etcétera. Los indicadores de eficiencia no están adecuados con los indicadores financieros. ¿Qué está pasando? Entonces nos empezamos a concentrar en las urgencias. Apague incendios. Y apague incendios. Y cuando queremos, se nos acabó el día, estamos reventadísimos. Entonces, eso es una situación que debería ser, no voy a entrar en temas de clima organizacional ni de buenas prácticas para mejorar el clima, porque no es el tema, pero sí voy a coger qué pasa con todos esos riesgos emergentes. Resulta que esos riesgos emergentes son la primera entrada para la planeación estratégica futura. Y si no lo hemos hecho juiciosamente, pues deberíamos, cuando planteemos una planeación estratégica, devolvernos a evaluar qué fue todo eso que me pasó el año pasado que no me dejó avanzar tanto, ¿sí? Entonces esos riesgos emergentes empiezan a convertirse en una línea de trabajo, una ruta que me va permitiendo entender cómo está el mercado, cómo se están moviendo mis clientes, cuáles son sus expectativas. Cada vez me piden más exigencia, más normas, más calidad, más indicadores, me están apretando, me tienen negociada la tarifa, pero ¿a causa de qué? ¿Serán temas externos? ¿Son temas internos? Entonces acá juega la siguiente cajita azul, la definición estratégica descentralizada. Entonces, hasta ahora les hablé de estrategias centralizadas. Centralizadas es alta dirección, junta directiva, gerencias, country manager, todo ese grupo pilo que lleva a cabo, que atomiza la organización, que lidera, que hace los planes. Hasta ahí hablamos de esa centralización de la estrategia. Pero todos los riesgos emergentes está en una estrategia descentralizada. Entonces es cuando decimos, pregúntele al experto, porque es que el experto que está haciendo la llamada, el experto que está corriendo el proceso de datos, el experto que mide y hace el tuning del marcador, ese es el que sabe qué es lo que está pasando. Entonces, acuda al experto.
pero a veces caemos en el error que creemos de pronto que por su nivel académico, puede ser una razón, que por su nivel dentro de la estructura organizacional, no tiene la capacidad de aportar y realmente son fuentes de información importantísimas. Pero más allá de la fuente, tal vez, pero la toma de decisión de esa persona no está tan adecuada por sus mismos niveles, está perfecto, ¿cierto? Ahí es cuando lo acompañamos. ¿Cómo atendiste esa situación? ¿Cómo esos riesgos emergentes no te desviaron de los resultados? ¿Cómo lograste manejar al cliente interno, al cliente externo, a quien le estoy haciendo la cobranza, al de tecnología, y me sacaste adelante el número? Muchas veces ese mando intermedio hace maromas, ¿cierto? Y para nosotros como líderes de alto nivel estamos felices, creemos que todo está bien, pero el de abajo hizo maromas. Entonces deberíamos, ojo con esto, nutrirnos de qué es lo que están haciendo nuestros mandos intermedios, en qué los debemos apoyar, para que esas maromas sean un insumo para la planeación estratégica. Si no tenemos conocimiento de cómo llegar, cualquier camino nos lleva. Eso es un postulado del Corán. Si no tengo claridad del rumbo, cualquier camino me lleva. Si no tengo claridad de cómo llegar, cualquier forma, cualquier práctica me lleva. Entonces es por eso que luego hablamos del apetito, para que todos estemos en sintonía con ese dato, ¿cierto? Con esa definición corporativa, para que todos en función de ello sepamos qué tanto nos movemos, hasta dónde podemos llegar, las políticas estén interiorizadas, cada uno con sus procesos. Y luego venimos con los parámetros de control. Toda planeación estratégica, independientemente su enfoque, tiene un fin financiero, ¿sí? Yo puedo cambiar tecnología, puedo digitalizar, puedo automatizar para ser más eficiente. Puedo traer nuevas prácticas, nuevos modelos para tener mayor participación, que en la práctica al final se me convierte en mayores ingresos, menos costos, menos gastos, y pues todo eso se mide en indicadores financieros. Los indicadores financieros, constante monitoreo. Entonces digamos que en las líneas de primera y segunda defensa hay indicadores que me muestran, pero la foto y la radiografía, lo financiero. Entonces eso es un factor que todos deberíamos estar concentrados en eso, todos deberíamos saber. Vuelvo y me refiero a las líneas de mando intermedio. Sus equipos conocen los presupuestos, sus equipos conocen hasta cuántos asesores puedo tener, cuánto es el mínimo requerido, cuántas llamadas puedo hacer, cuántos mensajes puedo enviar, y ahí es cuando empieza a jugarse lo que les acabo de decir. Cualquier camino me puede llevar al resultado, pero ese camino me está afectando lo financiero. Entonces ahí es donde viene la invitación de que la socialización, la atomización de los planes, la constante comunicación debe ser parte de esto. Y acá, tanto en la lámina anterior como en esta, si ustedes observan, no los estamos invitando a que compren tecnología, a que inviertan en cargos, mejor dicho, súper especializados. No, toda la información la tienen a su mano. Toda la información hace parte de sus sistemas estructurales. Toda la información hace parte de lo que como compañía ustedes pueden utilizar al beneficio de sus objetivos organizacionales. Acá pues, en la parte de abajo ustedes pueden observar Colcop como aliado estratégico de la industria, que claramente hace parte de todo este ejercicio. Más adelante hay una parte sobre este tema, pero es importante mencionarlo acá porque esa estructuración de compañías del BPO bien diseñadas, conscientes de su labor, conscientes de su participación, pues son parte de su participación tanto en sus negocios pues internos como la participación en la economía colombiana, como les mencionaba al inicio de la charla. Finalmente, unas recomendaciones, y de antemano me excuso si de pronto he sido muy
muy light en algunos temas, pero pues por efectos de tiempo y por no convertir esto en un tema ladrilludo, ojalá podamos profundizar en otros espacios cada uno de esos puntos para aprender más sobre esos riesgos y cómo atenderlos y cómo participamos todos de ellos. Acá unas recomendaciones pequeñas para que ustedes trabajen con sus equipos, para que vayan haciendo ese análisis de los 6 meses de cómo vamos, para dónde vamos a cumplir, qué está en riesgo. Me siento con mis líderes a rediseñar la planeación, pido que me midan de una manera diferente. También puede estar yéndome mejor de lo esperado, los riesgos pueden ser positivos también y hay que replicar prácticas a otras unidades de negocio. Entonces es un momento clave del año para que empecemos a hacer esa evaluación. Entonces, en primera instancia, integren la mayor cantidad de variables internas, externas que puedan incidir en su planeación. Todo puede afectar. Involucra a toda la organización en la planeación estratégica. Todos son partes de los logros organizacionales. Mida todas sus actividades usuales y estratégicas. Ojo con los sistemas de control. Mucho cuidado con ese balance scorecard. Si no lo tienen diseñado, empiecen a hacerlo. De verdad que es una herramienta que en un principio puede ser algo densa construirla, pero va a ser una visual increíble que les va a permitir a todos diseñar movimientos, actuar preventivamente, o si ya se les vino encima alguna situación riesgosa, a actuar acertadamente. Entonces es un buen medidor, un buen termómetro. Finalmente, pues retroalimente las señales de alerta emitidas por las líneas intermedias de mando de los riesgos emergentes. De verdad les hago un énfasis importante en esto porque ese es el día a día. Digamos que la idea de la charla es salirnos un poco de ese cuadriculado de teoría, de la definición, es que eso es lo que hay que hacer, pero también hay que empezar a ver con lo que me pasa en el día a día, cómo tomo elementos que me puedan nutrir, que me puedan servir para ir avanzando en el modelo, para ir entregando insumos que puedan servir. O sea, una vez es un error, 2 veces ya como que algo de tontería, que caigamos en lo mismo y en lo mismo, ¿no? Cerrar brechas y ajustar sus planes a mediano y largo plazo para que a fin de año no tengamos sorpresas y no tengamos lamentos. Agradezco muchísimo su atención y estoy atento a sus inquietudes y preguntas. Álvaro, sumamente interesante. Aquí en el chat por el momento tenemos una pregunta. Mil gracias. ¿Cuál es la diferencia? Nos la hace Alejandra López. ¿Cuál es la diferencia entre la definición de los riesgos estratégicos y los riesgos operativos? Debido a que los operativos también pueden afectar nuestra misión y visión. Claro, Alejandra, mil gracias por la pregunta. Realmente es valioso poder hacer un alto acá y vamos a desmenuzar la respuesta. Todas las áreas, todos los participantes tenemos inmersa alguna operación, pero no todo es ocasionado por la misma razón. Es importante empezar a evaluar cuáles son aquellas causas raíz que realmente me están ocasionando el riesgo. Un riesgo operativo, como podemos recordar en su definición, son todos los riesgos ocasionados por temas humanos, por la tecnología, por los procesos, ¿cierto? Si algo está fallando allí, claramente es un riesgo operativo que en la práctica me puede generar un resultado negativo al final del mes, al final de un periodo. Hasta ahí vamos bien. Pero el riesgo estratégico, como les mencionaba, son riesgos que me quitan valor, son riesgos que estructuralmente me pueden ocasionar la sostenibilidad, me pone en juego la sostenibilidad de la organización porque no estoy contemplando mis stakeholders, por ejemplo. Un riesgo operativo tú lo puedes corregir
no le estoy quitando, restando importancia, ni más faltaba, pero un riesgo operativo lo puedes corregir en la marcha y puedes salir adelante. Se te puede presentar a inicio de mes y a fin de mes cumplir una meta, ¿sí? Mientras que un riesgo estratégico, por ejemplo, desde la definición, viene mal definida un plan estratégico, vas a tener un problema de sostenibilidad en la organización. Entonces ahí es cuando empiezas a ver en la diferenciación cómo puede incidir en la misión y la visión. El riesgo operativo puede tenerte estancias a corto plazo. El riesgo estratégico es una medida a largo plazo. Gracias. Uno podría decir, Álvaro, que la definición de ese plan estratégico tiene que estar en cabeza o involucrar más bien o tener la contribución de todos los líderes y a su vez los líderes la contribución de sus equipos para que resulten unos compromisos cumplibles, medibles. Ay, me llama mucho la atención de dime cómo me mides y te diré cómo me comporto, muy cierto. Pero bueno, sin distraernos, porque cualquier caída de esa estrategia debe ser identificada oportunamente. Sí, entiendo lo del balance scorecard, que ahí pues con un indicador uno lo puede reconocer, pero de pronto a simple olfato del operativo que tú decidas que está calibrando el mismo marcador, cualquier cosa de estas, lo puede identificar aún antes de que aparezca en el balance scorecard. ¿Me equivoco? Doctora, lo dice muy acertadamente. Realmente los sistemas que utilizan las líneas medias me pueden llevar a evitar que en el balance se me pase del límite aceptable un indicador. Digamos que acá viene la claridad de la integralidad de todos los participantes para que de esta manera puedan todos aportar y entender que lo que pasa en la cotidianidad no es mínimo, o sea, eso no es para restar importancia, auditorio. En realidad, lo que pasa en la cotidianidad me puede estar dando luces de lo que va a pasar en un futuro realmente. Me puede dar luces de lo que puede pasar con un cliente. Un cliente ya puede estar evidenciando que las cosas no van bien con nosotros y puede entrar en riesgo una cuenta. Entonces eso afecta a los ingresos, los planes estratégicos y pues una cadena de situaciones complejas. Álvaro, nos pregunta Andrés de Aires Internacional si la presentación la podemos compartir en los participantes. ¿Tú nos autorizas? Claro que sí, doctora, y para mí será un gusto que todo esto sea replicado en las organizaciones. Además, están todos los asistentes invitados a que si queremos profundizar en algún tema, uno, pues el contacto de Álvaro, y dos, a través de Colco podemos hacer un ejercicio más profundo. Otra pregunta de Alex Ponce nos dice, buen día, por favor nos repite el nombre de la herramienta para medir las actividades más cotidianas. Gracias. Alex, gracias por su pregunta. Sí, mire, yo le resumiría esto con que hay unas estrategias centralizadas y descentralizadas. La herramienta como tal es una propuesta que he venido construyendo, pues documentando el proceso, pero como les decía, no hay una fórmula de cocina puntual para este tema. Todas son diferentes, todas las organizaciones son diferentes, todas las planeaciones son diferentes y lo que sí podemos más bien es no perder de vista que las estrategias descentralizadas vienen de esas actividades cotidianas. Entonces, ahí estábamos hablando de los riesgos emergentes. Sería más bien, si lo hablamos como una herramienta, como una metodología, es la medición y tratamiento de riesgos emergentes, Alex. Bueno, yo voy a quitarle un poco de humildad a Álvaro y contar que Álvaro es uno de los desarrolladores de una herramienta para la medición de ese riesgo estratégico y pronto nos sorprenderá con esa herramienta. Estoy aquí confesando un tema de la humildad de Álvaro que no nos cuenta de su autoría, próximamente lanzará esa herramienta. Bueno, Diana Sarmiento nos dice
qué estrategia nos recomiendas para integrar la evaluación de riesgos estratégicos y de innovación? Diana, mil gracias. Mira, la innovación y la tecnología son en la actualidad un derrotero en las planeaciones estratégicas. Entonces, la estrategia número uno es hacer una revisión de cuál es el alcance de esas estrategias tecnológicas y de innovación que la organización ha planteado. A partir de ello, para empezar a medir la parte estratégica como tal, es esos proyectos tecnológicos y de innovación, ¿qué tanta incidencia tienen en los indicadores financieros? ¿Sí? Pueden ser, pueden ser propuestas de innovación y tecnología para mejorar solo la tecnología, para estar, digamos, a la vanguardia. Pero pueden ser para mejorar sus indicadores financieros en reducir gastos, en mejorar eficiencia. Si esos riesgos no se cuidan, pues claramente te van a pegar en esa parte financiera. Entonces la invitación, la estrategia sería empezar a volver dinero, a monetizar absolutamente todo. La práctica de la planeación estratégica no puede convertirse en letra solamente, eso debe tener un alcance en la parte financiera. Y las estrategias que les comentaba cuando entran las gerencias, la gerencia de tecnología, por ejemplo, para tu pregunta, es ¿cuál es mi participación financiera en eso que me está pidiendo? ¿Necesita que yo le genere recursos? ¿Necesita que yo le mejore presupuesto? ¿Que gaste menos en tecnología con lo que usted planteó estratégicamente? Y ahí empiezas a hacer una matriz que te empieza a definir cuáles son los impactos de esos riesgos que has identificado en la parte de innovación. Bueno, hay dos preguntas más. Una, ¿cómo podríamos conseguir esa herramienta? Creo que la respondo yo por ti. Te invitamos a un lanzamiento cuando esté la herramienta, ¿vale, Álvaro? Claro que sí, señora. Bueno, ¿cómo mitigar el riesgo? Perdón, esa era de Adriana Calderón. Fabián Burgos nos dice, ¿cómo mitigar el riesgo inherente a la planeación estratégica cuando ya está en marcha? Gracias, Fabián. El ejemplo está buenísimo porque la pregunta como tal está muy alineada con el cierre de la charla, y es que en este momento ya tenemos una serie de situaciones inherentes a los procesos de la planeación estratégica, porque estamos a la mitad. Entonces, ¿cómo mitigarlos, Fabián? Debemos, de acuerdo al modelo que estoy proponiendo, tener en cuenta lo que está pasando en el día a día. No centrarnos y tener claridad en los indicadores que me van mostrando el éxito de la planeación estratégica y el éxito de las actividades usuales. ¿Por qué? Porque el riesgo inherente lo vamos a ver en las actividades usuales. Riesgos inherentes como subida del dólar, caída del dólar, la guerra en Ucrania, o sea, son riesgos a los que se exponen las cobranzas. Hoy día, riesgo inherente, estamos expuestos a que nuevamente haya un brote de pandemia, entonces los clientes entran nuevamente en una crisis, las cobranzas, eso es inherente a las cobranzas, ¿cierto? Entonces, todo eso empieza a jugar en qué está pasando en estas actividades usuales que me pueden afectar las actividades estratégicas. ¿Cuándo está en marcha? Está en marcha desde el día 1 que ejecutas un plan de negocios, que llevan a cabo una operación, desde que se empieza a implementar, desde que se empieza a definir. Por eso hablaba al inicio del pensamiento estratégico como una guía para poder estructurar una planeación estratégica sin descuidar todo lo que está pasando en mi entorno. Entonces, recordemos, en el pensamiento estratégico hablábamos de la administración, la teoría, los estudios. Los estudios me van a mostrar si yo estoy definiendo planeaciones estratégicas que realmente me van a pegar y que a mitad de año me están pues poniendo en riesgo todos los objetivos organizacionales. Y clave para ello también el considerar esos riesgos emergentes siempre
para hacer la planeación estratégica futura, ¿no? De acuerdo. Sí, listo. Bueno, creo que ya nos vamos acercando o nos pasamos unos minuticos del cierre de esta jornada. Gracias, Álvaro. Creemos que ha estado muy completa tu exposición sobre este tema del riesgo estratégico tan enriquecedor, tan oportuno y tan necesario para nuestra industria. En pantalla están viendo ustedes una pequeña encuesta que les agradecemos contestarnos, ¿sí? Si el espacio cumplió sus expectativas, les gustaría en su empresa implementar una certificación especializada para el sector y si desea una sesión personalizada para ampliar información sobre el referencial de autorregulación de Colcop, el RAC, con muchísimo gusto hacemos esa sesión porque pues esta es definitivamente una herramienta para no solamente mitigar riesgos, que los tenemos muchísimos como industria, sino para buscar también preferencias del mercado y fortalecer esa planeación estratégica que depende también en buena medida de generar recursos para nuestra organización y una forma de generarlos es la preferencia del mercado. Y es una certificación que es transversal a todas las organizaciones y va a tener un acompañamiento de expertos desde Colcop, además que es la primera certificación especializada para nuestra industria. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los invitamos a que no dejen de inscribir a sus equipos para las formaciones, no se pierdan estas formaciones que son de alto impacto y son transversales a sus organizaciones porque desde Colcop pretendemos y propendemos por llevar y cubrir todas las áreas de su organización. Si tienen dudas respecto a estos planes de formación que tenemos, a esta oferta que tenemos, que fue diseñada de acuerdo a las necesidades manifestadas por ustedes, no duden en escribirnos a proyectos@colcop.com, tanto para profundizar sobre el RAC, el sello de certificación, o como las formaciones que tenemos disponibles para ustedes, para que entrenen a sus equipos. Y finalmente quiero recordarles que el próximo 8 de junio estaremos en Barranquilla con Foros Colcop Despegue 2022. Para el sector de crédito, recuperación y BPO tenemos una agenda maravillosa. Entonces, quienes nos estén viendo desde Barranquilla o que tengan oficinas en Barranquilla o deseen invitar a sus clientes de Barranquilla, ya no tenemos oportunidades de patrocinio o si tenemos, tenemos algo muy pequeño, muy poco, pero sí tenemos todavía cupos disponibles. No muchos, pero hay cupos. Entonces, el 8 de junio estará Colcop en Barranquilla. Como ha sido una misión de este año, están en las diversas regiones de todo el país. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Álvaro, al equipo de Colcop que nos ayudó a construir este espacio y primordialmente a ustedes que confían y nos dedican este espacio para crecer en aprendizaje. Feliz tarde. Muchísimas gracias, hasta luego.